Señoras y señores, agradecemos que nos acompañen un día más con este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería. Un espacio que cuenta con la colaboración de la Galería de Arte Serión, aquí en La Coruña. Galería de Arte Serión. Somos su galería de arte en La Coruña, con la mejor pintura de arte gallego, nacional e internacional. En la calle Rubine número 17, www.serion.es, teléfono 881-917-526. Serión, su galería de arte en La Coruña. Ay, milonga de amor. Bueno, pues hoy aquí en Encuentros en la Galería hablaremos de la pintura de Fermín García Sevilla, porque parte de su obra la podemos ver precisamente en la Galería Serión, donde desde este pasado jueves, día 7 de noviembre, y hasta el próximo día 30 de noviembre, expone parte de su obra. Fermín García Sevilla, que nació en Tomelloso, en Ciudad Real, un 20 de enero del año 1961, es hijo y nieto de ebanista. Su infancia, por tanto, la vivió entre el olor a la madera y el placer de ver trabajar a su padre. Hablar de Fermín García Sevilla es hablar de una parte importante de la pintura realista contemporánea en España. Y al otro lado del teléfono, pues tenemos al maestro, a Fermín García Sevilla, al que saludamos. Buenas tardes, Fermín. Muy buenas tardes. Bueno, pintor en Tomelloso, en Ciudad Real, un gran amante, tengo entendido, de la naturaleza. Hemos visto parte de tu obra. Evidentemente, la naturaleza marca mucho lo que es tu obra pictórica. Pero antes de todo siempre hacemos la pregunta de ¿cuánto le dijiste a tu mamá o a tu papá? Mamá, quiero ser pintor. Pero tengo entendido que ya con 12 años conociste a un ilustre pintor. Concretamente, sí. Tengo aquí los datos, creo que era Antonio López García. Antonio López Torres, sí. Antonio López Torres, bueno, pero el primer contacto con un pintor no fue dentro de lo que es la afición a la pintura, sino teníais otra afición, el mundo de los pájaros. Cuéntanos un poco cómo es esa historia. Sí. Bueno, la verdad es que don Antonio López Torres, no sé si le conocéis, era porque él falleció en el año 87. Él era el tío de Antonio López, del ilustre pintor español realista que bueno, pues que como todos sabemos es el exponente, el número uno de la pintura figurativa. No fue determinante el conocer a este genio de la pintura para que yo me dedicara a ello, pero tuvo bastante que ver porque bueno, Tomelloso siempre ha sido tierra de artistas y bueno, de alguna forma siempre te ves un poco involucrado en el tema, ¿no? Pero ya desde muy pequeño ya tenía yo un profesor de matemáticas que me sacaba siempre al encerado a ilustrar pues las distintas actividades que teníamos y bueno, pues yo allí dibujaba desde que me acuerdo prácticamente estoy dibujando. Lo de los pájaros que me comentabas es otra cuestión que siempre ha estado presente en mi casa, tanto mis padres como mis abuelos siempre tenían pájaros en casa. Y precisamente la relación que yo tenía con don Antonio López Torres era porque él también era un gran aficionado al mundo de la ornitología y bueno, pues nos pasábamos, aunque yo tenía 13 años y el hombre ya tenía 80, pues nos pasábamos bastantes ratos hablando de este tema. Entre otras cosas, aparte de la pintura, pues a los dos nos gustaba mucho el tema este de los pájaros. Se comenta, Fermín, que esa amistad fue casi donde aprendiste a encontrar la luz natural, ¿no?, de los paisajes, que es realmente lo que hemos visto ahí en la Galería Serión, esa pintura que tratas un poco de representar de manera fiel lo que es el entorno natural. Se puede decir que eres un enamorado de la naturaleza. Y yo me haría una pregunta. ¿Qué le ha dado la naturaleza a Fermín García? Bueno, pues yo, tal y como digo en mi libro, siempre, bueno, he de decir que hay una publicación de parte de mi obra de los últimos 10, 15 años, en la que yo, pues, hago una entradilla, en la que digo que siempre la naturaleza me dicta con su luz y yo escribo con color. Para mí la naturaleza es todo, porque mi pintura realmente es una pintura del natural, es pintura plein air, es decir, que yo me muevo siempre en el campo y es donde está desarrollada
desarrollado el 90% de mi labor. Bien es verdad que todos los pintores, todos los artistas, pues luego tenemos el estudio donde retocamos, donde quizá finalizamos y firmamos nuestra obra, pero para mí lo más importante es la captación de los efectos lumínicos, y eso lógicamente solo se puede dar en el natural. Una foto es inviable, es casi imposible el poder recoger todo lo que yo recojo en los cuadros. Es decir, como comentas en ese libro, que hablaremos también del libro que trajiste a la Galería Serión, esa forma de ver tú, ¿no? El paisaje que te dicta la luz y luego tú escribes con color, sin más, lo que estás viendo, ¿no? Es un poco lo que hablas de ese libro. También hablas en esa entradilla de la pintura, que es un estado del alma. ¿Cómo lo defines, esa expresión? Bueno, es tal que así, es tal como suena. Es decir, yo pienso, soy de los que opina que uno transmite a su arte, a su pintura, a su escultura, pues todo lo que lleva dentro, todo lo que en ese momento siente. Para mí, por ejemplo, es importantísimo pues el estar en contacto con la naturaleza, y el estar escuchando los pájaros cantar, o estar escuchando un torrente de agua, o cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con el natural. Para mí eso es, yo, por decirlo de alguna manera, yo por ejemplo, pues no pinto nunca con música. O sea, yo prefiero el silencio total y absoluto, o prefiero, ya como digo, estar en el campo y estar oyendo todo lo que me rodea, o los aromas del tomillo, de la jara, en fin, como digo, es una cuestión de estado interior, de estado del alma. Es lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir. Los sentimientos más íntimos son los que se trasladan a la pintura, pero es una cosa también inconsciente. O sea, realmente te lo pide el cuerpo. Por eso cuando nuestro querido y admirado Pablo Picasso decía que la inspiración te tiene que llegar trabajando, pues la verdad es que no daba puntada sin hilo. Es decir, él sabía de lo que hablaba, porque bueno, cada uno necesitamos un estado de tranquilidad, de recogimiento, de concentración, llámalo como quieras, de inspiración, pero cada uno necesita lo que necesita, y además cada pintor y cada artista es un mundo distinto. Yo pienso que es, como bien digo, pues un estado del alma. ¿Eres exigente contigo mismo en la pintura? Sí, y cada año que pasa más, en cada exposición, en cada cuadro, intentas, ya no solo por superación personal, sino por encontrar nuevos vías, encontrar nuevas formas de hacer, investigación. Soy, digamos que, muy exigente, pero más que nada por quedarme a gusto conmigo mismo. O sea, ya no por el hecho de superar, no, es una cuestión de que creo que la obra misma te la va pidiendo. Como hablábamos antes, en el libro hay un amplio espectro de todo lo que ha sido mi pintura a lo largo de los últimos 10, 15 años, y ahí se puede ver, se puede observar todo lo que intenta recoger, desde apuntes, pequeños formatos y obra mayor. Es decir, en cada situación, en cada nuevo proyecto, en cada nueva muestra, pues siempre hay una pequeña aportación. Ir avanzando con el tiempo creo que es primordial para el artista. Si te parece, Fermín García Sevilla, vamos a hablar de tu primera obra, no la que no la que pintabas en el colegio, sino ¿qué recuerdas de tu primera obra? ¿Qué expresabas en ella? Pues bueno, la verdad es que yo empiezo a pintar más o menos en serio allá por el año 79. Yo tenía 18 años. Todo lo que había hecho hasta entonces era pues un poco jugando con las témperas, con las acuarelas, con una serie de materiales pues más bien escolares, ¿no? Pero llega un momento en el que me planteo la pintura algo más en serio. Empiezo con un dibujo muy académico. Yo soy muy de estudiar a los grandes maestros. Empiezo también haciendo y conociendo a
a un gran amigo que luego fue, porque era mi maestro, Víctor Chacón, que es un gran maestro de procedimientos pictóricos, y por ahí empieza un poquito mi primera obra. Empiezo con cosas pequeñitas. Yo veía a don Antonio López Torres de hacer tablitas muy pequeñas y que eran verdaderas joyas, y yo de alguna manera empiezo un poco influenciado por aquel tipo de pintura. Una pintura muy fresca, incluso a veces muy alocada, pero que me sirvió para limpiar conceptos y para conocer la materia, y hasta que, bueno, pues un poco más adelante ya empiezo a entrar en el mundo de las galerías y demás, pero aquella primera obra, la ingenuidad de aquella primera obra también marcó una etapa que luego fui de alguna forma clarificando, intentando hacer lo que yo quería, que es lo que después de 30 y tantos años pues hago hoy. Hemos hablado y nos has relatado perfectamente lo que fue tu primera experiencia, tu primera pintura, vamos. Y sí. Tu primera exposición, ¿qué recuerdos tienes de tu primera exposición ya como artista? Bueno, pues fue una experiencia bastante agradable, porque me acuerdo de los dos pintores que exponían conmigo. Fue una colectiva. La verdad es que uno de ellos ya no está entre nosotros, mi buen amigo Luciano González, que era un gran dibujante, era de aquí de Tomelloso también, y una chica que fue y que aún sigue pintando de maravilla, que también es una gran conocedora del dibujo y del color, que es María Jesús Martínez. Eran dos compañeros que yo tenía aquí en Tomelloso, y bueno, pues fue una experiencia muy agradable, porque fue aquí en la Casa de Cultura de mi pueblo. Y bueno, luego posteriormente ya no he vuelto a exponer prácticamente por aquí, por la zona, casi nunca, pero en aquel momento yo, que era un poquito bastante, era pues un desconocido totalmente, ¿dónde mejor que en mi pueblo? Pues aquí fue donde de alguna manera empecé a meter la cabeza del resto del mundo del arte. Y fue, como digo, fue una experiencia muy interesante, muy bonita. Yo era muy jovencillo y nada, pues la gente me acogió de muy buena manera, y saqué, de alguna forma, salí indemne de aquella historia. La verdad es que uno, cuando desconoce este mundillo, pues es muy atrevido. Ahora ya cuesta más dar pasos, pero por entonces, bueno, pues me lancé al agua y aquí estamos. Bueno, esa es la primera experiencia, tu primera exposición. Hablas en tu pueblo, en Tomelloso, pero también sí. Tienes ya en Tomelloso, que en el año 1986, si no me fallan los datos que me han pasado, obtienes ya tu primer premio de pintura, Ciudad de Tomelloso. Sí, y dentro de tu carrera tienes poseedor de más de 100 premios, tanto nacionales de pintura. Bueno, más de 100 primeros premios. Luego los segundos, terceros y todo eso no los pongo en el currículum, porque la verdad es que yo tuve una racha como de 10 años, entre el año 2000 y 2010 o 2012, pues que me presentaba a bastantes concursos. Ahora ya no me presento a ninguno, pero tuve una racha que sí que me presentaba, bueno, y la verdad es que me fue bastante bien. Pero en pintura es como en la vida, todo tiene su momento, todo tiene sus ciclos, y todo va cambiando, se va modificando, y bueno, ahora estoy en otras cosas, me dedico a otras cosas, me muevo más por el extranjero incluso que aquí en España, y en fin, y aquello de los concursos pues pasó a mejor vida. Pero sí que es verdad que también fue otra etapa interesante, porque me aportó muchas cosas, conocí a mucha gente, y siempre es interesante estar en este mundillo y vivir cosas nuevas que te aporten, que sumen. De esos 100 primeros premios nacionales, ¿alguna anécdota con alguno de ellos? O algo que te haya llamado la atención? Son 100, ¿eh? Algo sí. Tiene que haber, ¿no? Bueno, pues yo me he presentado a certámenes de pintura al aire libre, me he presentado a certámenes de pintura seca. Pues en estos certámenes de pintura al aire libre siempre había anécdotas, muchísimas anécdotas, entre ellas, bueno, el otro día lo comentaba allí con Ana en Serión, y con otros amigos, comentaba la anécdota en un pueblo de Segovia, en Riaza,
que estaba yo pintando, pues tan tranquilo, no se oía prácticamente nada, y de momento me volví, tenía de justo detrás tenía un morlaco con una cornamenta que casi de 1 metro de anchura, y me quedé blanco. O sea que eso fue terrorífico. Es decir, bueno, entre otras cosas, me he encontrado por ahí con perros, me he encontrado con jabalíes, bueno, muchas cosas. En el campo sucede prácticamente de todo. Pero bueno, lo doy por bueno, pues son anécdotas graciosas y bueno, pues lo doy por bueno porque yo en la naturaleza, digamos que estoy en mi casa, o sea, es mi medio natural. Una naturaleza que refleja tu zona, ¿no? Es el paisaje manchego, realmente Sí. lo que marca tu obra. ¿O tienes algún otro tipo de paisaje? Sí, pero no totalmente. Es decir, el paisaje manchego de alguna forma marcó mi primera época porque efectivamente yo salía poco. Luego ya empecé a moverme y hoy en día pues viajo por toda España, incluso fuera de España. Ahora concretamente hace unos meses estuve impartiendo un curso de pintura del natural en la Toscana, en Italia. Y bueno, pues me gusta moverme por todos sitios porque digamos que de alguna forma también la orografía, el paisaje, pues cambia radicalmente y me gusta trabajar con ese tipo de cosas. No me gusta para nada la monotonía en nada, ni en la pintura ni en la vida, con lo cual procuro moverme lo máximo posible. Y la verdad es que me está dando buenos resultados. Ahora hace poco acabo de llegar de Ibiza y bueno, y ahora como habéis visto, pues estamos en La Coruña con una exposición que recoge mis 3 últimos años de trabajo. Bueno, ya me has respondido. Quería hacerte la pregunta de si formaría a usted a nuevos artistas y ya me está comentando que sí, que lo está realizando y lo está realizando en el extranjero. Pero aquí... Sí, bueno, sí. Yo habitualmente donde más me muevo es aquí en España con el tema de los cursos de pintura, porque bueno, es donde más me reclaman. Pero me surgió esto de Italia y la verdad es que no lo dudé. Hay incluso varios proyectos para salir fuera, pero bueno, todavía no hay nada concreto. Y este de Italia, pues la verdad es que estuvo muy bien. Eso fue una zona preciosa, la Toscana, Florencia y San Gimignano, donde estuvimos, son auténticas maravillas medievales. Y la verdad es que no me lo pensé cuando me ofrecieron el proyecto, pues para allá que nos fuimos. Donde más me muevo habitualmente, pues es aquí por toda España. Pues hago cursos de pintura del natural, luego hago algunos de procedimientos en academias, donde me avisan, ayuntamientos, instituciones, no sé, me muevo muchísimo en ese aspecto. Vamos, que utiliza la escuela de arte. Sí. Bueno, además los alumnos, pues fíjate que hay alumnos, los tengo distribuidos por toda España, pero hay alumnos que incluso me repiten, me vuelven a llamar, vienen a un sitio, vienen a otro, y los he tenido ya como 6 o 7 veces en cursos diversos y en masterclass, con lo cual pues son ya como conocidos, como de la familia. Y la verdad es que eso me alegra, porque eso denota inquietud por la cultura y por el arte. Si alguna de las obras pudieran hablar, ¿qué dirían sobre el artista? Bueno, pues yo creo que dirían que las mimo sobremanera. Es decir, de alguna forma esto es un poco la respuesta que daba antes en una de las preguntas. Me gusta observar la naturaleza de tal forma que intento. Había una frase que decía Claude Monet, el impresionista, que era muy adecuada para esto. Decía que intentaba asir lo inasible, es decir, esa luz que es huidiza, que la tienes ahora y dentro de 10 minutos ya no la tienes. Eso es lo que yo intento en mi obra. Es casi imposible, pero yo lo intento por todos los medios porque eso es lo que le da personalidad y sello a la obra. El que tú quieras hacer algo, pues que otra gente a lo mejor ni siquiera repara en ello. Yo procuro ser muy meticuloso, muy metódico, pero tampoco es que me gusten los grandes detalles. Prefiero más
construir y ver la luz, ver la fuente de luz desde mi punto de vista, y quizá prescindir del pequeño detalle. Por eso, si os pasáis por la exposición, vais a ver que en el 100% de la obra se puede ver que lo que intento pintar es el aire que envuelve los elementos más que los propios elementos. Eso es lo que más me interesa de mi obra, y eso es lo que mi obra posiblemente diría de mí. Y es lo que hemos visto en esa exposición, parte de tu obra en la Galería Serión. Recordamos a los oyentes que lo pueden ver desde el pasado día 7 que comenzó, y lo pueden ver hasta el día 30 de noviembre, la obra de Fermín García Sevilla. Una obra que realmente, como estás comentando, no son los detalles, sino es la magnitud de la obra, y sobre todo el juego el color, lo que dices tú, la luz se ve perfectamente, sobre todo, recuerdo el cuadro ese Villanueva de los Infantes, se tiene, vamos, cogida la luz en un momento que parece que estás ahí, en ese preciso momento, o lo de la siega, ese pequeño detalle que es realmente la luz lo que marca. Y el crepúsculo ni que te digo nada, ¿no? Y sobre todo, y permíteme que haga este pequeño inciso, trasladar al espectador la idea o digamos el momento en el que lo estoy pintando, que el espectador pueda adivinar en qué hora estoy pintando, es decir, pintar el aire, que es lo que te comentaba antes. Bueno, pues hablábamos antes del libro. Aparte de la obra, también pudimos ver este libro magnífico que resume un poco tus años dentro de lo que es el mundo de la pintura. Para los oyentes que no están aquí en Coruña, porque esto es un programa nacional, se escucha a nivel nacional, y quieran un poco decir, bueno, pues quiero ese libro, ¿cómo lo pueden obtener? Fermín. Bueno, pues hay muy poquitos ejemplares, hay muy poquitos, y realmente no lo distribuí de una forma más global, es decir, no lo mandé a imprenta, en fin, se tendrían que poner en contacto conmigo, porque ya digo, quedan muy poquitas unidades y tendría que enviárselas yo. La forma más directa es contactar con la Galería Serión, y por ahí seguro que se pueden hacer de ello. Se puede hacer contacto con el libro. Pues don Fermín García Sevilla, le agradecemos la deferencia con estos micrófonos de Universal Radio, y en concreto con este espacio de radio Encuentros en la Galería, que hemos conocido un poco más a fondo lo que es la obra y la persona de Fermín García Sevilla. Gracias por todo, un saludo. Muchísimas gracias, amigo, hasta luego. Y hasta aquí, señoras y señores, lo que ha dado de sí este Encuentros en la Galería. Hoy hemos departido con Fermín García Sevilla, el pintor que está exponiendo hasta el próximo día 30 de noviembre en la Galería de Arte Serión. Muchas gracias y hasta el próximo Encuentros en la Galería. Ay, milonga de amor.